Fieles amigos, les habla Luis Mendoza. En mi corta estadía en Bolivia, me encontré con un gran amigo, intérprete del charango. Al escuchar las melodías, joyas del norte de Potosí, muy bien ejecutadas por Pablito Reinaga, me brota el orgullo boliviano, de cuyas canciones nacen historias de amor y desamor. Pablo es un pedazo de la Bolivia más profunda y genuina. Sin embargo, el lado humano es más admirable, y así fue nuestro reencuentro en la ciudad de La Paz, Bolivia. ¿Dónde y cuándo nació Pablo Reinaga? Yo nací en Yayagua, es un centro minero allá en el norte de Potosí, que está en la provincia de Bustillo, exactamente, el 2 de diciembre de 1965. Pero mis papás son de un poquito más de allá, de la provincia de Chayanta, en el norte de Potosí también, exactamente del pueblo de Churijá. Celestino Reinaga, Bravo, y mi mamá Isabel Lupa Daza son mis padres. Qué tremendo. Yayagua parió a muchos, si vale el término, parió a muchos folcloristas tradicionales del departamento de Potosí, ¿verdad? Hermano, todo el norte de Potosí ha dado mucho que hablar en el tema de la música, en el tema de la ejecución de diferentes instrumentos. Han salido voces muy particulares de allá. Bueno, a ver, creo que en otros departamentos y en otros lugares los niños nacen con una marraqueta bajo el brazo, pero en el norte de Potosí nacemos con un charango bajo el brazo. Y así que... ¿En qué momento es que nació esa afición por el charango? Hermano, mira, para empezar, yo me quedé muy chico, huérfano de padre, en realidad a los 11 años. Yo veía a mi papá tocar el charango. Calampeaba el charango con cuerdas metálicas, pero también al mismo tiempo punteaba, tocaba la quena, tocaba el basampoña, era versátil, pero en la música del género de la región quechua. Yo no pude captar casi como que nada de mi papá, solamente él hablaba muchas cosas cuando yo tenía mis 5 años, 6 años, 7 años, me hablaba como si yo fuera una persona adulta. Supongo que él sabía que iba a partir, pero creo que genéticamente, hermano, llevamos en la sangre lo que fueron tus padres. Mi mamá era la que cantaba y mi papá era el que tocaba el charango. Recuerdo a mi hermano mayor, se quedó ya bastante jovenzuelo cuando murió mi padre. Él tocaba el charango, pero bueno, él aprendió de mi padre, pero al final yo no. A los 2 años de haber fallecido mi papá, yo caí enfermo. Entonces mi mamá y mi hermana mayor dijeron: algo hay que hacer porque el Pablo está extrañando a mi papá. Es así que en la calle Boquerón, allá en Yayagua, nació un centro cultural. El Centro Cultural Estaño, dirigido por Bimar Chire Heredia y Jaime Lázaro Acho. También ahí eran Franz, Rubén Taquichiri, Freddy Vega, ellos eran los que manejaban este equipo. Florencio Condori también. Pero estaba a la cabeza Bimar. Bimar fue mi maestro, el que me enseñó a tocar los primeros instrumentos. Recuerdo que a los 13 años yo aprendí a tocar instrumentos autóctonos, no así los de cuerdas. Empezamos soplando la tarca, los sicus, había los hula hulas, tocábamos ahí diferentes tipos de instrumentos como son los pinquillos, los lichiguayos, hacíamos música autóctona. Participamos de diferentes actividades allá en Yayagua, como es la entrada de la Virgen de Asunción el 15 de agosto. Participamos en festivales. El primer año que participé en un festival nacional fue el año 1978, en el Festival Nacional de la Canción Boliviana en Oruro. Vine ahí, pero con una estudiantina que formamos. Recuerdo haber tenido el dedo con una ampolla, otra ampolla por encima, para aprender ahí la guitarra. Pues aprendimos 2 temas nada más. Después de eso retorné a Yayagua, seguimos con la música autóctona, participábamos de diferentes actividades del municipio. Ya en colegio agarré los instrumentos de viento. Yo era vientista de un grupo de muchachos cuando conformamos el 83
para un festival estudiantil de la provincia de Bustillo. Yo tocaba la quena, la zampoña, y mis compañeros tocaban el charango y de la guitarra, pero tocábamos música instrumental, nadie cantaba. Participamos en diferentes eventos, festivales, fuimos ganadores en varios festivales allá en el norte de Potosí. Allá había una federación, era la Federación de Artistas y Compositores del norte de Potosí. Ellos eran los encargados de promover diferentes actividades musicales, festivales en especial allá en Yayagua, en Siglo XX, en Catavi, en Mucía, en Miraflores, en los teatros de lo que era la empresa minera Catavi. Ahí se promocionaron muchos. Era una antesala a los festivales para ir al Festival Nacional Lauro, por ejemplo. Ahí se seleccionaban valores. Éramos nosotros la única provincia que participaba de un festival nacional, porque después eran todos capitales de departamentos y las provincias tenían que ir a unas eliminatorias a las ciudades capitales. Pero sin embargo, Yayagua no hacía eso, sino iba con su propia delegación. Ahí nacieron muchos músicos. A ver, del norte de Potosí sale... El primer músico norte potosino que grabó nuestra música fue el profesor Juan Justo Arano, él es chayanteño. Él sacó por primera vez en Europa incluso la música norte potosina. Además él era cómico, antes de Pastor Loredo, antes de Malaquito, que es el cómico quechua, pues don Juan Justo Arano fue el primer cómico en quechua. Luego tenemos un Alberto Arteaga, un Boni Alberto Terán, de allá de la región del norte de Potosí. Están los Sicoya, están los Diamantes, están los de Uncía, está Ruperta Condori, y la que más trabajó por Europa fue Luzmila Carpio, y hasta ahora todavía sigue trabajando. Entonces, del norte de Potosí han salido muchos grupos, no solo folclóricos, también grupos de orquesta, grupos que han dado un renombre. Sin ir lejos, Jorge Eduardo es cataveño, nació allá en el norte de Potosí. Él es del género de la cumbia. El grupo, la orquesta Mámbole, por ejemplo, es de Yayagua, son yayagüeños. La orquesta Mendoza. Sí, Vitamina Brass, por ejemplo, es de allá. Los de Mámbole son los hermanos Arano, la familia Arano. Hermano, los Marroy, los Climax, si hablamos de las orquestas, son de allá. Néstor González, quien era el vientista de Sulmayuga, recuerdo que creo que está ahora en Estados Unidos, él es yayagüeño, por ejemplo. Entonces, hermano, el norte de Potosí ha dado mucho que hablar en el tema de la música. Había un profesor de literatura, Edwin Andrade, él incluso dio una composición a Palito Ortega. En este momento no recuerdo cuál es el tema exacto, pero sí llegó, cuando llegó Palito Ortega, él fue invitado para ser parte de uno de los conciertos. Te estoy hablando del año 1979-80, cuando todavía en esa época habían estos festivales. Entonces, hermano, el norte de Potosí ha dado mucho. Mira, no olvido a mis hermanos, los del grupo Norte Potosí. A propósito, Pablito, ¿en qué momento es que llegaste a Norte Potosí? Tal vez gracias a Dimar o gracias a Rubén. ¿Cómo fue? A ver, Norte Potosí ya tenía 2 años de existencia cuando yo llegaba. Ellos se organizaron en un grupo de jóvenes. Dimar no era parte todavía, pero era denominado Yayi Pacha, que quiere decir tiempo de vencer. Eran 8 muchachos, 7 varones y Cornelia. Hicieron una gira nacional, fueron hasta el Perú, retornaron y cada uno asumió su responsabilidad, otros de trabajo, otros de estudio, y solamente quedando Cornelia en La Paz. Cornelia se reorganiza como Norte Potosí junto a Dimar Chire Heredia y Rodolfo Chalco, él es el chinito, es el espaceño. Así empieza como un trío el grupo Norte Potosí. Posteriormente llega René Bonifaz, que es constructor de charangos. Luego llegó Rubén. Posteriormente llegué yo cuando ya Rodolfo con el grupo Muju tenían que irse a Europa. Entonces Dimar fue el promotor para que yo pueda llegar el año 1987 al grupo Norte Potosí. Él me invitó. Aquel entonces yo estuve aprendiendo a rasguear la guitarra, como que todavía no sabía, ¿no? Rasgueaba como cualquier persona, como cualquier aprendiz. Cuando yo llegué a la Peña Naira, todo el mundo había pensado que era un excelente guitarrista, pero no era así. Apenas rasgueaba. Recuerdo haber hecho mi primera presentación en la Universidad Católica, fonomímica de charango. José Orellana de Ampex estaba en el sonido. Entonces la característica de Norte Potosí era que se tocaba una jonjota y con un charango, las jonjotas con un charango. Entonces a mí me dieron el charango y yo le dije, Dimar, no he aprendido.
Porque ni bien llegué a La Paz, Bimar me dice, este es el repertorio, ensayé, hermano, hasta mediodía, y en la tarde tenemos actuación. Ya, ensayé la guitarra no fue tan complicada, porque ya rasgaba, porque era además rasgueo, nada más, no había bordoneo, nada de complicaciones, pero el charango no lo podía, porque era charango con cuerdas metálicas. El charango con cuerdas nylon rasgueaba algo, sí es cierto, pero ese es un mundo muy distinto a este que lleva las cuerdas de acero. Entonces, tocamos en la noche el primer tema y no salía mi charango, entonces José Orellana andaba como que preocupado, hurgando la consola, y al final subió al escenario, tocó el micrófono. Y no estaba saliendo. Estaba saliendo. Oh, estaba saliendo. Bien. Ya. Volvió y no entendió. Y hasta que vuelva a la consola ya habíamos terminado el tema. Entonces el siguiente agarramos la guitarra y con la guitarra tocamos. Entonces, hermano, por invitación de Bimar, yo llegué a Norte Potosí el año 1987, recuerdo la fecha exacta, 14 de mayo fue. Sí, y además yo creo que el éxito mayor para Pablito Reinaga creo que ha sido Norte Potosí. Hermano, mira, los mejores años de mi vida lo pasé junto a ellos. Cuando tenía 13 años yo había soñado con ser grande. Soñaba con ser parte del grupo de acompañamiento de Enriqueta. Soñaba con cantar con Zulma Yuga. Algún día cuando tenga mi grupo quisiera hacer un concierto con los Carcas, decía. Soñaba por ser parte de, o alguna vez por lo menos, aunque sea, tocar un temita con el grupo Bolivia Manta cuando llegaron ellos con Tañanda Mañachi. Eran sueños muy grandes, hermano, cuando agarré el primer instrumento a los 13 años. Soñé con grabar un disco, soñé con ser entrevistado, como en este momento, por un medio de comunicación. Soñé con salir en un periódico, hermano, hacer un concierto, viajar al exterior. Pues creo que la llegada a Norte Potosí se fue aperturando así de simple a la llegada. Le puse alma, vida y corazón, hermano. Cuando el grupo Norte Potosí, yo llegué, nos hicimos partícipes del 22 Festival Lauro. Yo estuve para entonces bien activo, chango, muchacho. Era parte de la directiva de la Federación de allá en Norte de Potosí. Entonces los chicos querían viajar en representación a La Paz. Yo les dije, pero podemos ir por nuestra región, ¿no? Entonces nos fuimos allá a Yayagua para las eliminatorias, para un prefestival, y los ganadores tenían que ir al Festival Lauro. Ganamos en Yayagua, fruto de eso nos fuimos al festival. En Lauro ganamos y nos hicimos acreedores de una grabación, porque una de las cláusulas de la convocatoria decía: todos los ganadores tienen derecho a un disco, a la grabación de un disco. Norte Potosí ya había intentado grabar un disco, pero no fue posible porque en aquel entonces era tan complicado el grabar un disco. Ellos querían pagar a la empresa Lauro y Laureano les dijo: esta música no sirve. Y bueno, ellos se quedaron ahí. Pero cuando esa cláusula decía que todos los ganadores teníamos derecho a un disco, pues automáticamente Laureano aceptó, porque incluso de comienzo digo, esta es música de indios, no sirve. Bueno, grabamos el primer disco, era el tema con el tema Saucisa, ese era el tema más sonado de Norte Potosí. Ahí está el Guarita también. Guarita es en el segundo volumen, el segundo disco. Ya después el tercer disco fue el Putucún. Con el Putucún, bueno, llegó a la cúspide de Norte Potosí. Posteriormente grabamos El Bien Le Cascaremos y yo estoy hasta ese disco. Hermano, cuando estuvimos sonando con el Putucún no parábamos en La Paz, viajábamos bastante. Fruto de ese disco viajamos por Europa, fuimos 2 veces a España, viajamos a Suecia, aquí en Sudamérica viajamos a Chile, viajamos al Ecuador, viajamos al Perú. Hasta ahí llegué yo. Posteriormente los muchachos viajaron mucho más, fueron a Japón, fueron a México, fueron a Argentina, fueron incluso a Paraguay, creo. Entonces hicieron muchos más viajes. Pero en el momento que estaba sonando el grupo, hermano, mira, se concretó este sueño que yo tenía a los 13 años. Enriqueta me invitó a ser parte de ese grupo de acompañamiento. Fui parte, casi 1 año y medio trabajamos junto a Marco Peña, estaba Fernando, no recuerdo el apellido, Betún le decíamos, Chalo Soria, juntamente con ellos, y había un chapaco, acompañamos a Enriqueta. Ese año mismo Zulma me invitó a cantar un tema en su disco, es el tema Pascualita que cantamos con ella.
Y ese año que estaba sonando, antes del deceso de Ulises Hermosa, Norte Potosí hizo un concierto con los Carcas en el Teatro al Aire Libre. Ulises dijo, quieren hacer un concierto en el Teatro al Aire Libre junto a los Carcas, y bueno, pues hermano, ¿cómo no íbamos a aceptar, no? Era un medio de propaganda para nosotros. Aceptamos, tocaron los Carcas, al medio entramos en el intervalo como Norte Potosí y cerraron los Carcas. Entonces se estaba aperturando todo lo que yo había soñado hasta que llegó el fatídico día del 18 de febrero del 94, pues ahí tuve un accidente, yo caí muerto. Cuando alguna vez la gente me pregunta si yo creo en el tema de la resurrección, les digo que sí, estás hablando con uno, porque caí sumergido bajo el agua, no sé por cuánto tiempo estuve ahí muerto, después de, será unos 40 minutos, porque éramos 50 personas que estuvimos como enjaulados bajo la carrocería del camión, pues todos ya habían salido a la carretera, solo sentí que alguien me sacó de esta parte, de ahí, pero no había nadie. Entonces, hermano, desde el 94 hasta el 2010 no hice más nada. Me quedé truncado en la aspiración de volver al grupo, de hacer música, pero no fue posible porque después de 3 cirugías el brazo se quedó paralizado y fue este brazo, el derecho. Los chicos muy gentilmente me invitaron a volver al grupo, pero yo dije, no puedo, porque está paralizado el brazo. Pero Pablo, tú cantas con Cornelia, aunque sea cantar, volver. Y yo decía, cantar solamente así de parado, pues como que no lo aceptaba. Y así que tuve que dejar Norte Potosí por ese accidente. Pero ese año teníamos que haber viajado junto con ellos en una gira con los Carcas, estaba haciendo sus trámites, no fue posible, se truncó y se quedó ahí. Después de casi 18 años, hermano, he vuelto a hacer otra vez música. El 2010 justamente fue el impulso cuando Norte Potosí estaba cumpliendo sus bodas de plata. Recuerdo doña Felisa Canaviri, es una periodista quechua, ella me invitó a una entrevista como ex integrante de Norte Potosí, me dijo. Yo fui a su programa y ella me dice, Pablo, tengo 2 entraditas, ¿no quieres ir? Esta noche está en concierto tu ex grupo. Bueno, le digo, ya, vamos. Entonces, al bajar del alto donde trabaja ella, yo hice hacer una plaqueta a nombre de los ex integrantes del grupo. Me presenté en el Teatro Municipal. En la puerta, mientras esperábamos el concierto de Norte Potosí, había muchos compañeros del otro género, hacían críticas a los nuevos grupos, ¿no?, que estaban cantando morenadas y con textos hasta morbosos, y decían, hoy en día ya no podemos distinguir quién es quién, todo el mundo toca igual, todo el mundo toca el charango, la quena, la guitarra, y hasta los vocalistas cantan casi igual, ya no se puede distinguir quién es quién, y al repertorio ni hablar, todos tocan el mismo repertorio. Y ahí yo digo, pero no solamente es en este género, también en el otro género donde yo era parte con el grupo Norte Potosí está pasando lo mismo. Se ha prostituido bastante la música, agarran cumbias, agarran baladas, agarran lo que sea y lo vuelven huayño, y es más, lo han denominado huayño cumbia, y todo el mundo cree que eso es el jalampeo, pero no es así, les digo. El jalampeo es mucho más amplio, tiene tamaños de charango, tiene formas de rasgueo, tiene formas de afinación el charango, y es una variedad inmensa en el jalampeo. Hay diferentes ritmos, porque no es solamente huayño, tampoco hay tonadas, hay chunquitos, hay pascuas. Entonces, todo eso hablábamos entre un grupo de personas, y un señor se acercó y